buenas tardes con todos y todas. Gracias por acompañarnos el día de hoy en la 18ª sesión de valor de la Alianza Nacional por una Internet Segura. Como saben, este espacio es impulsado desde la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital para promover de una manera conjunta una cultura de seguridad y confianza digital en el país. Algo importante, lo hacemos articulando al sector público, al sector privado, la sociedad civil, la academia y la comunidad técnica, porque los desafíos digitales de hoy en día requieren diversas miradas y soluciones sobre todo compartidas. Para esta sesión hemos preparado toda una ruta especial. Sabemos que la inteligencia artificial es un tema que está marcando todas las conversaciones, pero también sabemos que para entenderla bien necesitamos mirar al ecosistema desde donde se desarrolla. Por eso, el día de hoy vamos a empezar por ahí. En primer lugar, tendremos al ingeniero Daniel Llanos, quien nos va a ofrecer una mirada amplia sobre cómo ha evolucionado la ingeniería de sistemas y cuál ha sido su impacto en la transformación digital. Esta ponencia nos va a dar un contexto bastante grande, cómo hemos llegado hasta aquí, cómo se ha ido construyendo el ecosistema digital y por qué entender estos cimientos es clave antes de entrar en el tema de la inteligencia artificial. Es como ajustar un poquito el lente para ver el panorama completo a detalle. Luego vamos a pasar a la inteligencia artificial con el ingeniero Omar Flores, quien nos va a hablar acerca de la GPT, lo que significa desarrollar modelos de inteligencia artificial desde la región y sobre la infraestructura, perdón, que necesitan para funcionar. Finalmente, pero no menos importante, cerraremos con el ingeniero Juan Carlos Espinosa, quien nos va a aterrizar en un punto fundamental que a veces pasa desapercibido, la infraestructura digital. Nos va a explicar qué requieren los centros de datos, qué demanda la inteligencia artificial en términos de capacidad, de energía, conectividad y cómo todo esto es la base para que el ecosistema funcione de manera correcta, confiable y sostenible. La idea de toda esta sesión es justamente que podamos conectar todos estos conocimientos y podamos aprovecharlos al máximo. Recuerden que ver la transformación digital como un ecosistema vivo nos va a permitir entender dónde encaja la inteligencia artificial y nos va a permitir también reconocer la importancia de contar con una infraestructura robusta para que todo lo demás sea posible. Así que les agradecemos a todos nuevamente el hecho de que ustedes estén aquí. Va a ser una sesión muy enriquecedora y vamos a esperar pues que les deje nuevas ideas y nuevos puntos de reflexión. Vamos a dar pases sin mayor dilación a nuestra primera ponencia a cargo del ingeniero Daniel Llanos. Me permito Muchísimas ir gracias. presentándoles. Ay, ingeniero, permítame dar una pequeña biografía de usted para que lo puedan conocer un poquito más. El ingeniero Daniel Llanos Panduro es ingeniero de sistemas con maestría en ciencias y mención en ingeniería de sistemas. Tiene estudios de doctorado en gestión empresarial con 50 años de experiencia profesional. Es especialista de aduanas, especialista en administración tributaria y ex miembro del Consejo de la de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas en la Universidad Nacional de Ingeniería. Estamos bastante orgullosos y bastante satisfechos de contar con su presencia el día de hoy, con su vasta experiencia. Así que adelante, ingeniero, lo escuchamos. Muchísimas gracias por la invitación. Bien, el abordamiento de este tema de transformación digital es muy apropiado la consideración que ustedes están teniendo de darle un marco general y sobre todo una revisión histórica a lo que se ha producido en los antecedentes. Me parece sumamente interesante. Sin embargo, eso me estoy enterando ahora. Pero coincide con la manera como he tratado de estructurar este asunto del desarrollo de la ingeniería de sistema en el país y el efecto que puede haber tenido con la transformación digital. Yo quiero que ustedes me den tolerancia ante de repente no la ubicación certera en el tiempo de algunos temas y proyectos que se han desarrollado en el país, ¿no? Y doy cuenta de los que a mí me consta de los que incluso he participado en muchos de ellos. Yo quiero empezar primero, porque esto sucede todavía, de que hay una falta de entendimiento de lo que es la ingeniería de sistemas. Me invitan normalmente a hablar sobre ingeniería de sistemas y a veces hay la expectativa de hablar más bien de la informática o de la computación. Pero la ingeniería de sistemas no es computación ni informática. Si bien está asociada, como hoy en día, esta interdisciplina que es la ingeniería de sistemas, hace uso, aprovecha y también contribuye al desarrollo informático y computacional, pero es un ámbito totalmente
distinto a la computación y a la informática. ¿Y cómo se define en el Perú y en el mundo la ingeniería de sistemas? Es una interdisciplina. Cuando se habla de ingeniería de sistemas no se habla de una disciplina, a diferencia de la computación informática, que tiene varias disciplinas y uno se especializa en alguno de ellos. La ingeniería de sistemas no lo es una interdisciplina que aborda problemas, fenómenos, sistemas complejos, haciendo uso de su principal herramienta, que es el modelado, originalmente matemático, y también de la simulación. Y el propósito es crear, mejorar, optimizar, simplificar o eliminar sistemas. Su basamento, voy a ser muy rápido en eso porque posiblemente hay muchas fuentes de información al respecto de lo que es la ingeniería de sistemas. Se basa en la epistemología de sistemas, que es una manera distinta a lo que había en el enfoque de la ciencia clásica de cómo nos acercamos o abordamos la realidad. Tiene una epistemología distinta, tiene su enfoque, ¿no?, globalizante, tiene una teoría y también se desarrolla ciencia detrás de los sistemas. Y utiliza también desde los años 40 los principios de la cibernética. Bueno, sus herramientas principales, ¿no?, sus instrumentos principales es el análisis de sistema, el modelado formal, la investigación operativa, la dinámica de sistemas, la metodología de los sistemas blandos, la prospectiva, hay los marcos arquitecturales, como la arquitectura empresarial, el modelo viable, etcétera, tiene una serie de marcos arquitecturales que permiten encajar las soluciones que se desean desarrollar dentro de un marco ya previamente, digamos, probado. Y se desenvuelve, la ingeniería de sistemas se desenvuelve en una perspectiva que se llama el ciclo de vida de un sistema. Se ubica en una de las etapas o el desarrollo de sus etapas de un sistema, ¿no?, que hoy en día se le llama sociotécnico entero, completo, desarrollando o aplicando ciencia y utilizando las tecnologías sin duda alguna. Y uno de los aspectos fundamentales que el día de hoy a nivel mundial se establece como un requerimiento en la calificación de ingeniería de sistemas es que debe asegurar que las necesidades, no los requerimientos, ojo, hay que hacer una diferencia entre lo que es un requerimiento y es una necesidad. Lo que se establece a nivel mundial es que la ingeniería debe asegurar que las necesidades de todos los que están involucrados en el complejo estudiado, sea un fenómeno, sea un problema en sí o un sistema en general, sean satisfechas con alta calidad, con fiabilidad, con costo eficiente y plazos cumplidos, ¿no? Hay en sistemas, cuando se dice sistemas, no se hace referencia a la informática. Hoy en día hay una suerte ya de costumbre a llamar, estoy en el área de sistemas, ¿no?, hago sistemas, en fin, pero la expresión sistemas, cuando se trata de cambio informático, hay que ponerle apellidos. Se trata de sistemas informáticos. Es un ámbito de sistemas también, pero que está más acotado al tema del tratamiento de la información, o sistemas computacionales a sistemas relacionados al tema de uso y de arquitecturas de computadoras, ¿no? Las escuelas de sistemas, ¿no?, de la cual proviene este ámbito de la ingeniería de sistemas, son básicamente cuatro. En la Escuela de la Ciencia de Sistemas, que nace poco antes de los años 30, Luis von Bertalanffy se le reconoce como padre de la ciencia de sistemas, nace en medio de la investigación, del cuestionamiento, de la manera como clásicamente se quería entender la realidad, y nace con esa inquietud de no poder resolverlo con esos principios del pensamiento clásico, transformando el entendimiento a un entendimiento distinto sobre la base del estudio de los fenómenos naturales. Son los naturalistas, los biólogos principalmente, los que desarrollan esta línea de pensamiento hoy existente, y más adelante voy a mencionar cuáles son esas organizaciones. La segunda escuela nace en la Segunda Guerra Mundial, propiamente. Poco antes de los años 40,
aparece la necesidad, surge la imperiosa necesidad de resolver temas muy complejos frente a necesidades urgentes en la cual es necesario concentrar, convocar a diversas disciplinas para trabajar conjuntamente, apareciendo y desarrollándose lo que se llama la interdisciplinariedad, porque antes lo que se requería normalmente era escoger un especialista y las cosas digamos, abordaban del punto de vista especializado. A partir de la Segunda Guerra Mundial, eso va perdiendo, digamos, su relevancia para buscar hacer soluciones a partir de una visión más interdisciplinaria. Ahí aparece el ingeniero de sistema en la Segunda Guerra Mundial. El padre del ingeniero de sistema es Arthur Hall, tercero. No, es totalmente la ingeniería de sistemas no es un conjunto, una articulación de ideas, de principios de la ciencia, de la ingeniería. No. Es el ejercicio, repito, el ejercicio interdisciplinario para resolver un problema complejo. Eso es ingeniería de sistemas. Digamos, poco después de los años 40 aparece la cibernética. Norbert Wiener es el padre de la cibernética, y acá lo que le añade él es una idea bien interesante, puesta por encima del desarrollo de la ciencia moderna, que tiene que ver con el entendimiento de la razón por la cual surgen los fenómenos o se encaminan los fenómenos, siendo la pregunta más del qué, el por qué se da, el para qué se debe dar, y toda la teoría de control sobre ella, ¿no? Es la cibernética. La tercera, y esta es considerada también como parte del entendimiento desde el punto de vista de sistemas, o sea, las líneas, digamos, las escuelas de sistemas, en ciencia de sistemas uno, ingeniería de sistemas otro, y la cibernética de los sistemas con servomecanismos, ¿no? Los sistemas con mecanismos de control o de regulación. En la cuarta escuela aparece, digamos, a fines de los 70, antes de los 80, en la Universidad de Lancaster. Se le va a llamar también movimiento lancasteriano, liderado, en fin, empujado por Peter Checkland, el padre del pensamiento de sistemas, y aparece, curiosamente, quien lea las obras de Peter Checkland se va a encontrar con la idea de que él cuestiona la ingeniería de sistemas. El pensamiento de sistemas no es parte natural de la ingeniería de sistemas. Es una idea revolucionaria en los años 80 para entender aquellos problemas complejos, pero cuya complejidad no está estructurada. Cuando se dice soft, sistemas soft, la referencia que tiene Peter Checkland a sistemas cuya complejidad no está debidamente estructurada. Por eso su metodología, la metodología de sistemas blandos, es una metodología que lo que pretende es, desde el inicio, empezar desde la propia percepción del problema. Es decir, considera que el ingeniero de sistemas es incapaz de abordar los problemas complejos cuya complejidad, digamos, no está estructurada, ¿no? Así nace el pensamiento de sistemas. Son 4 líneas claramente diferenciadas el día de hoy, pero que se han unido en virtud de una experiencia que ya tiene 20 años o más, de juntar estas 4 escuelas en el Consejo Internacional para la Ingeniería de Sistemas, que ha tomado de estas 4 corrientes y ha construido un cuerpo de conocimiento al cual se le llama Ingeniería de Sistemas, ¿no? Y bueno, en los años 70, poco antes de los 70, se formula con la venida de los que fueron a estudiar a Inglaterra, a Estados Unidos, la idea de poder desarrollar en el Perú la ingeniería de sistemas. Años 70, 60, 70, acuérdense, no exista, acuérdense, digo, todos son jóvenes, no se deben acordar, pero le pueden preguntar a sus padres, de que en esos años no se habla de la computación, no existe como una línea de desarrollo de conocimiento de la computación. Existe la computadora, por supuesto, la máquina de computación, existe eso, pero no es, el dominio de ese conocimiento no llega sino para después de los 70. Y es en los centros de cómputos donde se va a desarrollar este conocimiento, no en la formación académica. En el Perú se va a formar la ingeniería de sistemas pensando en ingeniería de sistemas propiamente, no en computación. Nace como con la idea de
darle a un profesional la capacidad de trabajar interdisciplinariamente para resolver los problemas complejos del país. Años 70, el padre de la ingeniería de sistemas del Perú es Augusto Millado Méndez, ¿no? Y va a correr la ingeniería de sistemas por una línea de desarrollo, digamos, claramente sistematizada, encaminada con organismos internacionales, ¿no? Que aparecen en el año 50, la Sociedad Internacional para la Ingeniería de Sistemas, no, para la Ciencia de Sistemas, perdón, el Consejo Internacional de Ingeniería de Sistemas, la Asociación de Ingenieros Electrónicos y Eléctricos y también el desarrollo de la ISO. Son los 4 organismos que son autoridad para referirse a lo que son los sistemas o la ingeniería de sistemas, ¿no? La IEEE, se ya he mencionado, esta organización se inicia con los grandes científicos de los años 30, Bertalan, Figuerar, Goulding, Rapoport, en el Centro Stanford de Estudios Avanzados en Ciencias, formando digamos, una organización o una asociación que es la Sociedad para la Investigación de Sistemas Generales, para luego llegar a ser, luego que se declare, digamos, la teoría de sistemas como ciencia, la Sociedad Internacional para la Ciencia de Sistemas, ¿no? La otra organización al cual yo pertenezco, yo represento ahorita, estoy hablando a nombre del Consejo Peruano de Ingeniería de Sistemas, que es parte del Consejo Internacional de Ingeniería de Sistemas. Esta organización tiene más de 10.000 miembros en el mundo, tiene profesionales, acoge profesionales de alto nivel de programas de ingeniería y también de gestión empresarial, y su propósito es desarrollar proyectos o impulsar, empujar proyectos y con ello compartir conocimientos y colaborar en el desarrollo de esta interdisciplina, ¿no? Y la idea básicamente es que se trata de aplicar la ingeniería de sistemas en los diferentes ámbitos de la industria, apoyar a la academia, a las universidades en esta definición de lo que es ingeniería de sistemas y promover los enfoques interdisciplinarios, ¿no? Que pueden ser escalables en diferentes niveles locales, regionales, nacionales o mundiales. La IEEE, que es el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, es una asociación que tiene larga data, quizás es la organización más antigua, que reúne profesionales en este campo y en otros campos hoy en día, que permite el desarrollo de normas, principalmente literatura, en las diferentes áreas, hoy en día de gran vigencia, y también tiene capítulo específico para la ingeniería de sistemas, pero también para la parte computacional. Y la ISO, que ha cogido los estándares, la organización de estándares más importante del mundo, ha cogido también un componente de desarrollo de las normas vinculadas a la ingeniería de sistemas, también lo tiene. Yo soy miembro del Consejo, perdón, del Comité Nacional de Ingeniería de Software, de Sistema de Información, de Seguridad de Datos o de Información y de Gestión de Proyectos. Es decir, en el Perú hay una expresión de la ISO internacional encabezado por INACAL, en la cual trabajamos las normas internacionales y yo trabajo normalmente lo que corresponde a ingeniería de sistemas. ¿Cuál es el rol del ingeniero de sistemas? ¿O ha sido el rol? ¿O seguirá siendo el rol del ingeniero en el Perú, no? El ingeniero de sistemas es un transdisciplinario. Transdisciplinario se llama aquella persona que puede entender, no dominar, sino entender diferentes disciplinas articulándolas, tratándola de vincular a fin de ser capaz de coordinar, integrar, dirigir trabajos interdisciplinarios, porque ese, el objetivo del sistema es resolver problemas interdisciplinariamente. Y para ello aplica pues la ciencia, el enfoque, la filosofía de sistemas, y lo que trata es llevar adelante, conducir ese grupo interdisciplinario hacia la investigación y el desarrollo de modelos, ¿no? De procesos complejos, ¿no? De procesos complejos. Y de esta manera tratar de tomando en cuenta las necesidades integrales de una organización
o de una corporación en sus diferentes ámbitos y dimensiones, formular, digamos, soluciones a los fenómenos sociotécnicos que subsisten en las organizaciones, ¿no? Lógicamente con el uso también de la tecnología. Y acá también yo he puesto esta lámina porque a veces noto, mis propios colegas en la universidad, yo enseño en la Universidad de Ingeniería, a veces los escucho expresar de una manera equivocada el tema de la transformación digital, haciéndolo similar a hablar de la digitalización, ¿no? Que es una expresión que también es nueva respecto a esto de convertir la información que obtenemos del mundo que podemos observar en datos digitales, que lo cual permite, lógicamente, un eficiente manejo de los recursos y el desarrollo de nuestros procesos. También nos permite, pues, interactuar mejor con nuestros clientes, con nuestros socios. Pero esto, la digitalización, solamente es un aspecto elemental, lógicamente fundamental, para cambios que se pueden llevar adelante de manera muy importante. La transformación digital implica un cambio integral que afecta a los procesos, a toda la estructura de la organización. No se trata solo de implementar tecnología, sino de repensar, reentender la manera como la organización debe operar, debe actuar en su entorno y crear de esta manera nuevas oportunidades, mejorar su interacción interna y externa. Y entonces la transformación requiere un cambio sistémico, es decir, de una mirada amplia, articulada, de aspectos que tienen naturalezas distintas para articularla. También requiere cambio cultural, porque esto requiere un nuevo entendimiento de la manera como hay que actuar en la realidad y especialmente los especialistas de la manera como enfoco las necesidades, no desde el punto de vista del requerimiento de un área funcional, sino el entendimiento de todo el comportamiento, no solamente de la organización, sino de la organización y de lo que la rodea. Entonces requiere pues un cambio también en lo estratégico, que debe involucrar todos los niveles de la organización y a todos los stakeholders, todos los que están relacionados. Y acá, ¿cuál fue el impacto? Que es lo que me han pedido centradamente. Yo veo que en nuestra participación como ingeniero de sistema en los 70, que no había computación ahí, luego viene la computación cuando aparecen las mainframe y luego la microcomputación, bueno, hemos estado involucrados en varios aspectos que hoy en día podemos llamar las bases, los inicios, los ductos sobre el cual se ha venido esta idea de la transformación digital, ¿no? En primer lugar, la ingeniería de sistemas va a imponer, no solamente acá, en el mundo, una manera metodológica importante, novedosa, transformadora, que se va a llamar el análisis de sistemas. Yo acá me he sacado mi libro, ¿no?, sobre la obra de la ingeniería de sistemas que se va a difundir de una manera espectacular a nivel mundial, en la cual se va a sintetizar en los esfuerzos que se tuvieron en la Segunda Guerra Mundial para abordar las complejidades. Fíjense, se trata que como es una interdisciplina, se junta gente de diferentes ámbitos para resolver un problema que es complejo, que no se requiere una sola disciplina. Pero la primera tarea, el primer problema que uno se ve en esas circunstancias es decir, ¿y cómo lo hacemos? ¿De dónde partimos? ¿Qué pasos debemos seguir? Es decir, el primer esfuerzo de los ingenieros de sistemas fue pensar en la metodología, en el método. No hay ingeniería de sistemas si no hay método. Es el método lo que tiene que establecerse. Lógicamente, dependiendo del tipo de problema, quizás un especialista de ese grupo interdisciplinario va a decir, esto yo veo mi problema de esta manera, sobre esa base. Los otros especialistas dirán, hagamos estos ajustes porque en mi ámbito trabajamos de esta otra manera, etcétera. Produciendo la necesidad de articular una metodología apropiada ante el problema complejo y nuevo que se está viendo. Pero esa manera de resolver inicialmente el primer paso, que es la metodología, tiene pues muchas experiencias. La vasta circunstancia de la Segunda Guerra Mundial crea diferentes formas. Entonces en el ingeniería de sistemas se habla de las metodologías.
Pero, terminada la Segunda Guerra Mundial, Arthur Hall y Mervyn Kelly se juntan en esta organización famosa, este laboratorio de la Telecom, se me dio el nombre, producen la necesidad de abordar problemas complejos a través de un método y tratan de coger todas las experiencias y las resuelven en un método que va a contradecir la forma metodológica del pensamiento clásico, que es el análisis, el método analítico. Y ellos le van a llamar también análisis, pero análisis de sistemas. Y surge la metodología de sistemas. El establecimiento en el Perú de la metodología de sistemas hoy universal. No hay ninguna carrera, ninguna profesión que no utilice el análisis de sistemas. No es posible. No es posible, no es posible pensar de otra manera para abordar un problema. Luego viene todo el tema de consolidación de las metodologías para la formulación de los sistemas integrados de información. Y se va a llamar Business System Planning. Surge en la IBM, por supuesto, surge un ámbito de la construcción en esa época de máquinas, pero de aquellos que necesitaban que la máquina, el mainframe, sea un instrumento para la organización, no para la solución de un problema en particular, de un departamento, sino de toda la organización. Y el uso del mainframe, de la computadora, de la gran computadora, viene bajo el brazo de una metodología que se va a llamar planeamiento de los sistemas de negocio, cuya idea es básicamente entender todo el negocio, desarrollar en ese entendimiento las principales funcionalidades generales del negocio y articular los componentes de información que deben dar soporte, y luego aparecen las aplicaciones. Las aplicaciones son aspectos, pero bajo un manejo completo, total de la información de la organización. También hay pues el aporte del empuje del paso del procesamiento de datos a la informática. Y esto les explico, porque cuando aparece la computadora, aparece como si fuera lo que en algún momento era una calculadora. Una calculadora. Es decir, la computadora era para procesar datos. Y acá en el Perú, los primeros lugares donde hubo una computadora se le llamó departamentos, oficinas de procesamiento de datos, esos fueron los nombres, porque la computadora era para el procesamiento de datos. Pero por la influencia de los ingenieros de sistemas que venían especialmente de Francia, hubo la idea de que el enfoque no sea solamente a procesar el dato, sino a darle a la organización un manejo mejor de la información. Y entonces aparece esta disciplina, que es de la disciplina del tratamiento racional y automático de la información, cuyo foco ya no es el dato, sino es la información. Su foco ya no es la computadora, es el uso de la información por la organización, la informática. En ese proceso, los ingenieros de sistemas juegan un rol importante. También jugó un rol importante el cambio de mentalidad del entendimiento. Antes eran registros, datos eran registros simplemente, va a venir la base de datos, van a aparecer. Esa aparición en la base de datos tiene una gran importancia, ¿no? Viene primero la base de datos jerárquicas, que tiene un plano de entendimiento muy básico, muy elemental, pero luego surge una gran revolución con la aparición del SQL Data System, en la cual muchos ingenieros participamos en su implementación, con un enfoque relacional. Llegamos a conocer, hemos sido privilegiados algunos de haber conocido a Edgar Cott, al padre de la teoría relacional, ¿no? Entidad-relación, acuérdense, esa manera de modelar la información con un entendimiento integral de entidad-relación, es el esfuerzo que se dio para dejar atrás los modelos de datos basados en modelos jerárquicos. Y luego vino todo el empuje que le quisimos dar al enfoque orientado a objetos. Aparece la revista Objetividad en el país, liderado por nuestro amigo Luis Fernández, el ingeniero Luis Fernández, que sigue con su consultora metodología y sistemas, creo que se llama, MEMAS-S, y ellos desarrollaron, empujaron la gente de ingeniería de sistemas, pensaron que esa es la manera mejor de poder entender cómo resolver, cómo sacar las soluciones informáticas. Y también algo importante, mucha la gente de sistemas, de ingeniería de sistemas, ojo, no de computación, de ingeniería de sistemas, se enrolaron
en estos esfuerzos para modelar la economía, ¿no? El modelo macroeconómico. Y hubieron dos centros muy importantes en el Perú, muy importantes, en la cual el uso de las capacidades computacionales era, la computadora era un instrumento solamente, pero su uso eficiente lo desarrollaron los equipos de trabajo de la Junta de Acuerdo de Cartagena, liderado por Adolfo Roques, que más adelante lo voy a mencionar también, y lo que se hizo con eh, Alejandro Campos, en la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros. Ingenieros de sistemas que trataron de llevar adelante la idea de formular modelos. En el Acuerdo de Cartagena, con Roques, los modelos regionales, los modelos económicos y sociales regionales, y en el Ministerio de Economía, los modelos nacionales. Y yo tuve el privilegio de apoyar a Alejandro Campos durante un tiempo, porque yo estuve a cargo de la oficina que producía, era muy joven en esa época, era un chibolo prácticamente, con otros chibolos, desarrollando modelos macroeconómicos. Eh, También algo sumamente interesante, hoy día no sé cómo se da, pero una cosa que dio mucho empuje y los ingenieros de sistemas pudimos usar de una manera porque nuestra formación fue dado más al tema del modelado matemático, el desarrollo de modelos de mediana envergadura, del uso de los paquetes, productos estadísticos y de simulación que venían, en esa época solamente había mainframes, con las máquinas IBM, ¿no? Todas las rutinas que traía consigo esas máquinas en lenguaje Fortran, ¿no? Que nosotros también lo entendimos. La aplicación del modelado dinámico, el Dynamo, que fue el instrumento que se utilizó más bien en el Ministerio de Agricultura, para los temas agroforestales, fue también un aspecto en el cual mucha gente trató de impulsar, de trabajar. Y Ingeniero, también, pues, 5 minutos, por favor. estuvimos muy involucrados en la promoción e impulso del liderazgo informático, ¿no? Nos encargamos mucho de proyectos grandes. Se publicó la primera revista con la gente de sistemas, la primera revista informática, que tenía una visión bastante amplia, y Adolfo Roques, que ha fallecido hace muy poco, fue su impulsor. También la ingeniería de sistemas trabajó en el empuje de pasar de la informática a la microinformática, porque vino la revolución de los años 80 de la microcomputadora en el desarrollo, más bien ese impulso basado en redes, o sea, en la articulación de las computadoras, porque vino con la idea de que ahora se llamaba la computación personal, pero la gente de sistemas fue más bien tratando de trazar la ruta hacia las redes. El desarrollo de sistemas integrados, el sistema integrado de gestión aduanera, el sistema de comercio exterior y aduanero fue uno de los aspectos importantes. Esos modelos integrados, informatizados también en redes, fue de mucha importancia. La adopción de los estándares de calidad internacionales para el intercambio electrónico de datos, el uso de las códigos de la barra, la identificación de productos, identificación de personas, también el gran empuje que le pusimos el puncho. Yo participé en Estados Unidos como representante del Perú en un encuentro de e-commerce, pero la idea de hacer integración por medios electrónicos y business y government con la famosa interacción de B2B, B2G, etcétera, ¿no? Que estuvo de moda. También el uso criptográfico, la firma digital. En esa época, redes, valor añadido, que se montaron inicialmente con redes de comunicación analógica y luego digitales y posteriormente vía Internet. Trabajamos en eso. También la contención de la atomización informática, la atomización aplicativa que se estaba dando por la microcomputación, poniendo énfasis en la construcción de sistemas corporativos o ERPs, conocidos como ERPs. También en la vigorización de la automatización desde un enfoque de procesos, ya no de enfoque de requerimientos, no del requerimiento funcional o particular, sino de un enfoque de procesos, de donde va a dar lugar a lo que ahora entendemos por la transformación digital. Luego el escalamiento del enfoque aplicativo, o sea, el enfoque basado en aplicaciones, a sistemas
integrales para la gestión, para el planeamiento, para el soporte de la calidad, para la seguridad y la auditoría de sistemas. Los años 90 al 2000 estuvo pues los proyectos transinstitucionales, llamada también de organización extendida, de integración electrónica. Y yo tuve la experiencia de participar en los proyectos EDI y de teledespacho, que sirvió para juntar las operaciones de diferentes actores en el mundo del comercio exterior. También en la adopción de marcos de gestión informática, el TIL-CMMI, que son marcos generales de calidad, la ISO 9000, la 12207 que está vigente, hoy en día en el Perú es obligatorio, la 15288 el marco de sistemas, la 27000 que también para ciertos tipos de operaciones es necesario que las organizaciones acrediten. Y también tuvimos la experiencia de la primera, antes de la nube se desarrolló proyectos llamados de base de datos globales que Naciones Unidas impulsaba para poder registrar de manera compartida a nivel mundial información, principalmente mercancías. Estados Unidos Ingeniero, 2 minutitos. quiso hacerlo para el tema también de personas, ¿no? No sé cómo eso prosperó en el tiempo. Y tuvimos la primera experiencia de sistemas expertos y la exploración en temas de sistemas inteligentes que aprenden en los años 90. Y el primer modelo de inteligencia artificial que se implementó en el Perú, que yo tenga conocimiento, fue un sistema para la determinación del riesgo aduanero, ¿no? Basado en un sistema inteligente que aprende. También partimos del debate entre si se hace páginas web o se desarrolla portales. Hay una diferencia enorme. Mientras que la página web tiene que ver con una necesidad específica en la cual se configura una interacción, ¿no? El desarrollo del portal engloba todas las necesidades de los stakeholders y de la fuente de información que tiene la organización y sus socios para crear portales verticales y horizontales. Tuvimos ese debate. Yo tuve la oportunidad de ser el diseñador, el modelador del portal institucional donde estaba trabajando. También la introducción de los proyectos experimentales con el uso de radiofrecuencia para la identificación, para las mercancías y las personas. En la incorporación de modelos de tecnología no intrusiva, es decir, no es un tema totalmente informático, una parte informática, otro tiene que ver con el uso de mecanismos basados en rayos gamma y rayos X para el control de tráfico de mercancías peligrosas, ¿no? Y también se internacionalizó la idea de la aplicación del pensamiento del sistema a nivel de América Latina. Y en eso unimos países buscando reflexionar sobre las necesidades que tenemos en común. Y nuestra presencia en los comités nacionales de normalización que les he mencionado, participamos en el enfoque. También le pusimos hombro a la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico y luego a la Secretaría de Gobierno Digital del Estado, proponiendo cosas interesantes. Una de ellas fue la plataforma de interoperabilidad. Inicialmente hicimos un modelo basado en estándares, pero luego se optó por una base de datos compartida, el portal único del Estado. Hicimos una prueba piloto para poder trabajar sobre esa base cuando este esfuerzo se iniciaba. Las cuentas únicas. En el Perú ya tenemos cuenta única del contribuyente, historias clínicas. O sea, ha ido lentamente, el seguro, las entidades públicas normalmente caminan lentamente en estos temas y la inteligencia financiera y tributaria, con lo cual hemos compartido una serie de esfuerzos técnicos para poder llevar adelante el modelo de base el PKI del Estado para la implementación de los certificados originales. Lo trabajamos conjuntamente, ya luego quedó en manos del RENIEC los proyectos conceptuales iniciales del blockchain para comercio y los contratos inteligentes tributarios, que fueron la primera experiencia en el uso de estas redes seguras de información. La eliminación, todo el mundo sabe que se eliminan los libros contables y los comprobantes de pago físicos a digitales, ¿no? Seguros, ¿no? Y termino con esta lámina la migración del modelo de análisis discriminante que se hacía antes para los sistemas de control de riesgo a sistemas inteligentes basados en técnicas heurísticas. En la adopción de estándares anticorrupción lo empujamos y hoy en día, bueno, solamente hay una institución que ha certificado con la 37001 la adopción de estándares de clasificación. Ya me faltan 3 puntitos, por favor, unos segunditos. No hay problema. Los proyectos de nube del Estado, tuvimos un proyecto que quisimos empujarlo, pero un cuestionamiento
por una persona que pensó que no debería hacerse de esta manera. Bueno, luego también, hoy día estamos trabajando el modelo de articulación agropecuaria y la reducción de las cadenas de distribución, comercio justo, en el Perú, y luego la promoción y la aplicación en el campo educativo, ya se abre el espacio de la aplicación de tanto de la serie de sistemas como de la informática en ámbitos antes no explorados. Y luego nuestro despliegue en los sistemas funcionales de los entes del Estado, de todos los entes del Estado, y no voy a referirme a eso, están todos los sistemas del Estado que requieren una participación de ingeniería y sistemas para la aplicación de formas transformadoras con el uso digital. Y les agradezco mucho por esta oportunidad de poder rápidamente mencionar sobre el impacto en la ingeniería de sistemas en la transformación digital. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, ingeniero Llanos, por su exposición tan clara, tan necesaria, para poner en perspectiva todo el ecosistema sobre el cual se está construyendo la transformación digital. Nos quedamos todavía en debe con alguna parte de la exposición, así que esperamos verlo en una próxima oportunidad. Y creo que nos ha dejado varias ideas claves sobre cómo los sistemas, la infraestructura y sobre todo esta mirada integral son fundamentales para poder hablar de un Internet más seguro. Justamente aprovechando esa mirada amplia que usted nos ha mostrado, quisiera hacerle una pregunta que nos va a permitir profundizar un poquito más y es una pregunta como en dos partes, ¿ok? Entonces, a partir de todo lo que usted nos ha explicado, primero, desde la ingeniería de sistemas y todos los conceptos que usted nos ha mostrado, ¿qué características hacen que algo pueda considerarse un sistema y que no? Y con esa base, si es correcto hablar realmente de un ecosistema digital en el Perú. Y si pensamos en ese ecosistema dentro del Perú, que está marcado, y ya todos lo sabemos, por brechas de conectividad, por desigualdad en competencias digitales, por una ciudadanía cada vez más expuesta a los riesgos, por ejemplo, en línea, a los fraudes y demás, ¿cuáles usted consideraría que son los puntos o los riesgos más críticos que deberíamos empezar a atender para que ese ecosistema pueda desenvolverse correctamente? Bien, muchísimas gracias. Hoy en día se está desarrollando mucho y ya la documentación está avanzando en el campo de la ingeniería de sistemas sobre la consideración, los métodos, la metodología, los principios que deben regir el entendimiento de la aplicación de la ingeniería en general, también de la tecnología, a sistema de sistemas. El concepto de sistema de sistemas ahora está en boga, que no está llegando a nosotros todavía, pero la idea es el entendimiento. Cuando tú me hablas del ecosistema digital, este, induce de una manera muy ligera a pensar que estamos hablando del aspecto digital solamente. Pero hoy en día el interés son los sistemas sociotécnicos, en la cual lo digital es un aspecto. Ahora ya no a alcanzar, sino a utilizar con inteligencia, utilizar inteligentemente. La palabra inteligencia pesa mucho hoy en día, ¿no? Inteligentemente. Es decir, el ecosistema digital es una denominación que tiene que ver con todos los aspectos relacionados en una configuración, digamos, digital, ¿no? Pero es más que eso. Por ejemplo, el impacto cultural, la manera como, ¿no? Ahí, ¿cómo se llama? Deporte, ¿no? Paul Deporte, ¿cómo es? Estamos hablando de una dimensión que salta de la situación de enajenación de la sociedad a la fama mundial con un instrumento. Y seguramente va a tener un efecto sobre su familia, sobre su sociedad, su comunidad. La mirada que debemos tener de sistemas, debemos tenerla de sistemas en la que el ecosistema no solamente digital, también es social, es económico, es cultural, es moral. Hoy en día el ecosistema está afectado mucho por el tema de la corrupción, ¿sí o no? Del temor. Bueno, yo pienso que hay que darle un sentido más amplio a la mirada solamente digital. Riesgo. Eso, el primer riesgo es eso, de volver al pasado, a la ciencia clásica, al pasado analítico, y quedarnos solamente con el aspecto puntual, específico y tecnológico. Hay que tener cuidado de eso.
porque apasiona, porque es lindo, es rico, es bonito, y la parte de tecnología nos concentra, nos hace la noche día, en fin, pero eso es un instrumento. El riesgo es que pensemos que solamente la aplicación tecnológica, alguna vez se pensaba que el uso intensivo de la tecnología transformaba el mundo. Ya no se pensaba. No es lo tecnológico. Lo tecnológico es necesario, es importante, pero mucho más importante es darle un lugar en un entendimiento más amplio, más articulado, más sistémico. Muchísimas gracias, ingeniero Llanos, por esa respuesta tan completa. Creo que ahora todos podemos ver con mayor claridad cómo los riesgos y todo este enfoque sistémico, pues, forman parte siempre del mismo rompecabezas, ¿no? Una cosa no va a funcionar sin la otra y si no construimos también como sociedad, pues lo demás vamos a seguir remando. Y justamente pues para continuar en esa línea, vamos a entrar ahora a un tema que está también marcando la agenda digital y que como mencionó el ingeniero Llanos, pues marca la pauta hablar de esto de inteligencia, ¿no? Entonces vamos a hablar acerca de inteligencia artificial. Por eso quiero darle la bienvenida al ingeniero Omar Flores, quien nos va a presentar la GPT y nos va a ayudar a entender qué implica desarrollar y desplegar modelos de inteligencia artificial desde nuestra región, qué infraestructura pueden requerir y cómo se van a conectar con los retos que actualmente la agenda digital presenta también en el uso seguro del Internet. Voy presentando brevemente al ingeniero Omar Flores. Es investigador en inteligencia artificial y líder técnico en preentrenamiento de LATAM GPT, el primer modelo fundacional entrenado en Latinoamérica con el objetivo de representar la diversidad lingüística y cultural de la región. Con una década de experiencia en Silicon Valley, contribuyó al desarrollo del primer modelo multilingüe de Twitter, ahora X, y posee un doctorado en aprendizaje automático. Es cofundador de LatinX en AA, en inteligencia artificial, y participó en la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial en el Perú. Queremos darle la bienvenida, tenemos el agrado de presentar al ingeniero Omar. Adelante, por favor, con su ponencia. Gracias, Débora. Buenas tardes con todos. Perdón por empezar tarde a la presentación. Permítame compartir mi pantalla, por favor. Adelante. Mm, Sí se ve, ¿verdad? Sí, ya está en modo presentación. Buenísimo, gracias. La TAMGPT no es una sorpresa de que el término LATAM venga de Latinoamérica. Y básicamente el día de hoy quería hablarles acerca de qué se requiere para crear inteligencia artificial en América Latina. Mm, a ver si le puedo poner continuar. Parece que no. A ver, déjame intentar de nuevo. Mm, A ver, déjame intentar de nuevo porque no me permite poner seguido. Te esperamos, no te preocupes. Gracias. Ah, 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 ah. Sí, sí debería permitir. Ahora sí. Listo. Lo que estamos haciendo es construir el primer modelo de lenguaje, también conocido como un Large Language Model o modelo de lenguaje masivo o grande, hecho en América Latina. Tenemos un budget de 256 GPUs y 300.000 millones de tokens. La TANGPT intenta entender español, portugués e inglés, además de representar nuestra cultura y diversidad que se encuentra presentes en los más de 300 millones de documentos que componen el dataset. Estamos hablando de más de 8 meses de trabajo tocando puertas en toda Latinoamérica para recolectar información que ciertamente pueda ser aprendida en un modelo de inteligencia artificial. Y en el futuro, por ejemplo, a mí me gustaría encontrar este tipo de aplicaciones, ¿no? Estaba dando una charla en México y se me acercó un joven y me dijo, Omar, estoy esperando que salga la TANGPT porque estoy creando un timbre inteligente. Y me gustaría que este timbre directamente entienda el español latinoamericano, ¿no? Entiende las distintas jergas para directamente preguntarle a esta especie de robot
si es que existe tal dirección, si es que ciertamente la persona se encuentra en la casa y directamente para interactuar con la gente de una forma distinta. Entonces, a veces cuando nos preguntamos por qué crear un modelo latinoamericano de inteligencia artificial, imaginen ustedes que sus clientes puedan hablar el lenguaje que ustedes directamente entienden, ¿no? Todas las oportunidades que pueden existir en relación directamente a tener un lenguaje, un modelo de lenguaje que ciertamente nos entienda mejor. Estamos hablando no solamente de entender nuestro razonamiento, sino directamente la forma en la cual resolvemos problemas en Latinoamérica. En ese sentido, la TAMGPT se está entrenando en este mismo momento. Es un trabajo diario en el cual utilizamos 256 GPUs y 300.000 millones de tokens. Ustedes pueden ver acá en la pantalla directamente los nodos. Cada nodo tiene 8 GPUs y cómo estamos utilizando un 100% de la capacidad de cómputo, ¿no? Esta gráfica, para los que entrenan modelos de inteligencia artificial, les suena familiar o les parece familiar. Directamente es la minimización del error. Mientras más se minimiza el error, el modelo ciertamente es más exacto. Todo esto para mostrar de que directamente este es un proceso que está sucediendo en este momento, que ciertamente está fallando, funcionando, reimplementándose diariamente, todo con el fin de tener este modelo listo para fin de año, y ser directamente presentado a la sociedad, probablemente a inicios del próximo año. En ese sentido, me permito discutir primero la evolución del lenguaje humano. Estamos hablando ciertamente de que quizás el lenguaje humano representa el invento más importante que hemos creado. Un invento que ciertamente empezó hace alrededor de 2 millones de años, cuando inventamos el lenguaje de signos. Nos dimos cuenta que utilizar las manos era directamente muy complicado y tomaba mucha energía. Entonces focalizamos el esfuerzo de generar un mensaje directamente a la boca. Nos dimos cuenta que ese lenguaje también era imperfecto, sobre todo por nuestra falta de memoria, y creamos hace 5.000 años directamente el lenguaje escrito. El ser humano, con su infinita curiosidad, ciertamente trató de equilibrar la balanza, de tener ciertamente una poca memoria. Entonces creó dispositivos que se podían conectar al Internet para dar respuestas y para buscar información de forma inmediata. Es así que en el 2001 se crea el smartphone y solamente alrededor de 20 años más adelante, el ser humano ciertamente crea la siguiente evolución del lenguaje, que es directamente crear algoritmos que puedan entendernos, que puedan entender nuestro invento más importante, que es el lenguaje, y que incluso puedan responder preguntas y comunicarse por ellos mismos. Este es, estimados amigos, el lugar donde estamos en este momento, siendo el 2022, el cual representa la creación de ChatGPT. Siendo el 2025, tenemos distintos modelos de lenguaje. Estamos hablando de que básicamente en el 2017 se creó la arquitectura Transformers, el cual es el algoritmo, el cual es la base fundamental sobre el cual funcionan todos los modelos de lenguaje grandes. Por entonces, yo trabajaba en un banco de San Francisco y la gente decía, oye, ¿por qué Google está entrenando con $20.000 un modelo que demora 5 días utilizando 8 GPUs? Parecía un despropósito por entonces poner tanto dinero para la creación de un sistema tan grande, ¿no? Este era un sistema de 350 millones de parámetros y nadie anticipaba por entonces que alrededor de 5 años o 6 años más adelante se crearía GPT-4, directamente ya no costando $20.000, sino $63 millones. Ya no directamente entrenándose por 5 días, sino por 100 días, utilizando 25 tarjetas gráficas A100. Estamos hablando de que este proceso de tener sistemas inteligentes es proporcional al tamaño del modelo. Más tamaños requiere más datos requiere más cómputo es más dinero. Entonces tenemos esta dependencia a veces injusta de tener sistemas grandes que ciertamente parecen más inteligentes, pero también son más costosos, ¿no? Interesantemente, estamos solo a una escala de 50 de igualar el número de parámetros que tiene, por ejemplo, o conexiones neuronales que tiene nuestro propio cerebro. Estamos directamente en una escala de 50 para llegar a los 100 trillones de sinapsis que tenemos en la mente. Esto es una comparación injusta porque ciertamente este sistema tan eficiente que es el cerebro humano directamente no solamente se basa en texto, imágenes o audio, tiene varios sentidos como por ejemplo el gusto, el olfato, tiene por ejemplo la temperatura, la termocepción, el tacto, el balance, el equilibrio, etcétera, ¿no? Sin embargo, estamos
interesantemente, solo una escala de 50, tener un sistema que es tan grande, por lo menos en términos de parámetros, que nuestro propio cerebro. Entonces, una pregunta concreta sería, ¿cómo podemos hacer esto en Latinoamérica? Entendiendo directamente que cuesta tan caro y que requiere de un conocimiento muy sofisticado y complejo, que en muchos casos directamente es un trademark, es directamente un secreto empresarial. Para nadie es un secreto que básicamente necesitamos tres ingredientes: matemática, datos y cómputo. Hablemos de cada uno de estos ingredientes rápidamente para entender cómo podemos mapear esto a nuestra propia realidad. Necesitamos matemática. Esta gráfica también le parece muy común a gente que trabaja entrenando modelos de inteligencia artificial. Les había hablado de que el eje Y representa el error, ¿no? Entonces, uno de estos sistemas, utilizando matemática, directamente calcula gradientes, el cual es un vector, el cual necesariamente apunta a aquel lugar del espacio de parámetros donde se minimiza este error. Minimizar el error significa que el sistema te va a responder de forma más exacta cuando le des una pregunta. En ese sentido, la comunidad internacional de inteligencia artificial ha tratado de estudiar la dinámica por la cual estos sistemas aprenden, dándose con la sorpresa que si uno entiende distintos experimentos en paralelo, uno puede encontrar límites teóricos que directamente representan por qué un modelo aprende tan rápido o tan lento. Es tan importante este límite teórico que tiene un nombre. Se le llama el Compute Efficient Frontier, o la frontera de eficiencia computacional. Cada línea acá representa un proceso de entrenamiento. Y ciertamente, cada línea puede costar entre 100.000 y $1.000.000. Entonces, hacer esto de forma eficiente realmente es importante. La forma correcta de leer este gráfico es de que experimentos en amarillo, por ejemplo, llegan a su límite teórico con mucha más cantidad de pasos en el eje X. Sin embargo, existen configuraciones, decisiones, formas de alimentar el modelo, formas de organizar los datos que ciertamente conducen a líneas azules, los cuales representan entrenamientos más eficientes. Entonces, la primera conclusión es que si queremos entrenar uno de estos modelos en nuestros países, requerimos matemática para entender cómo es la configuración adecuada de estos modelos que ciertamente nos permite aprender de forma más eficiente. Existen distintas ecuaciones matemáticas que directamente se toman si uno toma los límites inferiores de cada uno de estos experimentos para directamente predecir esta línea, ¿no? Entonces, si uno predice esta línea, uno puede llegar a ecuaciones de la línea, el cual nos puede, por ejemplo, aproximar cuál es la cantidad de cómputo que requerimos para directamente tener cierta cantidad de error, o directamente la cantidad de datos, o directamente el tamaño del modelo. Mm, Entonces, ¿para qué sirve todo esto? Simplemente porque yo puedo directamente entrenar un modelo pequeño, por ejemplo, de 1 millón o de 1.000 millones de parámetros, o de 3.000 millones de parámetros, entender la forma en la cual se comporta y directamente extrapolar este comportamiento y entender cómo se comportará un modelo mucho más grande, como de 70.000 millones de parámetros, sin entrenarlo, directamente entendiendo la forma como se comporta y proyectándola usando matemáticas. Entonces, esta es la forma correcta de ahorrar, por ejemplo, un montón de dinero sin necesidad de invertir un montón de cómputo en entrenar un modelo de forma grande, de forma muy frecuente. Hablemos pues entonces de datos. Am, Cuando uno, por ejemplo, utiliza estas ecuaciones, uno se da cuenta de que requiere alrededor de 6 parámetros por cada dato que se quiere aprender desde los datos de entrenamiento. Entonces, si yo quisiera entrenar, por ejemplo, un modelo como la TAM-GPT desde cero, requiero alrededor de 2 trillones de tokens. Si yo multiplico por el tamaño del modelo y por 6, directamente tengo 840 millones de petaflops. Si yo divido esto por la cantidad de cómputo que me puede dar 256 GPUs H200, llego a la conclusión de que entrenar un modelo en estas características directamente toma casi 40 días. Sin embargo, si yo puedo tomar un modelo ya entrenado, directamente recolectar una menor cantidad de datos, como por ejemplo 300.000 millones de palabras o tokens, me doy con la sorpresa de que esto toma 126 millones de petaflops. El mismo experimento nos conduce a que podemos entrenar un modelo tan complejo como este, con una menor cantidad de datos y en una menor cantidad de días, tomando un modelo que ya existe con anterioridad.
Esto es directamente el tamaño que estamos haciendo y el proceso que estamos haciendo para entrenar la TAM-GPT, ahorrándonos en el proceso lo que costaría entrenar, por ejemplo, este modelo en 39 días a solamente 6. Cuando uno, por ejemplo, lee las noticias y se da con la sorpresa de que DeepSeek, por ejemplo, este modelo de China, el cual utilizó 2.000 tarjetas GPU H800, costó alrededor de 5 millones de dólares, teniendo un modelo mucho más grande, de 671 mil millones de parámetros. En la TANGPT, en vez de entrenar desde cero y gastar 1 millón de dólares en el entrenamiento, directamente hacemos lo que les acabo de decir anteriormente, que es tomar un modelo entrenado, ser muy conscientes de la forma como le organizamos la información y cómo resolvemos el proceso de entrenamiento, gastando en cada iteración solamente 160.000 dólares. Entonces, este es un poco los números que se manejan para entrenar un modelo y la forma correcta de minimizar los costos para tener un modelo que sea eficiente y que también sea exacto. Cuando uno, por ejemplo, pone en el mapa la constelación de modelos que existen en la actualidad, vemos que existe una relación entre cuándo fueron publicados en el eje X y directamente la cantidad de millones de petaflops, que es directamente el número que les acabo de mostrar acá, acá o acá. En este mapa, uno, por ejemplo, puede ver de que un modelo como la TAM-GPT de 70.000 millones de parámetros, que ha sido continuamente preentrenado, es decir, que se ha basado en un modelo anterior, directamente es proporcional a entrenar un modelo como Llama de 7.000 millones de parámetros. Lo que quiero decir es de que entrenar un modelo de 70.000 millones de parámetros, una orden de magnitud más grande, puede ser tan barato como entrenar un modelo más pequeño desde cero, si tomamos en cuenta la forma correcta de ser entrenado. Existen distintas formas, distintos trucos, distintas maneras matemáticas de hacerlo incluso más barato. Algunos de estos trucos han sido, por ejemplo, compartidos por empresas como Nvidia, donde directamente dan una estadística y dan directamente información de cuál es la forma correcta de entrenar estos modelos. Lo que sucede es de que uno, por ejemplo, puede tomar un modelo que ha sido entrenado anteriormente, en este caso un Llama de 70.000 millones de parámetros, el cual ha tomado con anterioridad 3 trillones de tokens o palabras, y directamente podemos adaptarlo a dominios latinoamericanos, donde directamente tenemos una velocidad de aprendizaje distinta, menor, proporcional directamente al último valor que ha sido entrenado. Y utilizamos esto para incluir en esta etapa lo que les acabo de decir, datos latinoamericanos. Y luego ponemos en la última parte datos sintéticos, que un poco tratan de llenar aquellos huecos que se encuentran disponibles en los datos que hemos recolectado. En ese sentido, como proyecto, estamos tratando de liberar todo lo que podemos. Los datos, el código, las evaluaciones y también distintas herramientas. Si alguien quiere empezar a jugar con esta información y el lugar correcto donde este modelo estará disponible es directamente en esta página de Hugging Face. Hugging Face es una plataforma directamente donde la gente comparte los modelos. Entonces, ustedes pueden ver que tenemos distintos modelos ya entrenados, mucho más pequeños, y también distintas bases de datos que estamos compartiendo con el público. En ese sentido, tenemos también herramientas que hemos estado creando para directamente crear un orden en los datos que permite acelerar el proceso de entrenamiento. Una de ellas es Guaira. Para gente que habla quechua, Guaira significa viento en quechua. Y es una forma muy rápida y muy eficiente y muy ligera directamente de generar un ranking en los datos, de modo que el modelo aprende de forma progresiva, asegurándose de que aprende también de forma correcta. Finalmente, es importante hablar acerca de computación paralela. Recuerden que les había dicho que requerimos 3 ingredientes para entrenar un modelo como la TANGPT. El primero es matemática, el segundo es cómputo, el cómputo se mide en petaflops, y el tercero es la computación paralela, un tipo de computación que muchas veces no la tomamos en cuenta porque pensamos que se requiere una gran cantidad de información, pero que directamente es importante y casi necesaria para poder aprender con gran cantidad de datos y con gran cantidad de cómputo. La teoría es muy sencilla. Básicamente, un modelo tan grande no cabe en una sola GPU. Estamos hablando de que una GPU puede tener, por ejemplo, 80 gigabytes de memoria RAM o incluso 140, dependiendo del modelo. Y directamente lo que se hace es partir el modelo.
Yo puedo partir este modelo por columnas y directamente darle una parte de los vectores a cada tarjeta GPU, y esto le llamo un tensor parallelism. Yo puedo partir esto por capas del modelo y asignarle a cada capa directamente una tarjeta GPU. A esto se le llama pipeline parallelism, y es un poco lo que hizo DeepSeek. Y uno también puede agarrar este modelo y partirlo en distintas formas, de forma general, de manera de que existe una sincronización en la forma como se generan las activaciones y los gradientes dentro de las GPUs al momento directamente de aprender. Entonces, hablamos o de partir por columnas, de partir por filas, o directamente partir de forma arbitraria, de modo de que existe una gran comunicación entre las tarjetas gráficas. O podemos hacer todo esto al mismo tiempo. Esto es un poco lo que hizo DeepSeek. En su reporte técnico pueden encontrar detalles directamente de cómo usa computación paralela para poder tener resultados correctos en un tiempo decente. Uno de los trucos de DeepSeek es directamente, ya que tenemos una comunicación entre capas, como vemos acá. Recuerden que cada capa va directamente a una GPU. Entonces existe un proceso de espera de una tarjeta gráfica a la anterior, porque las capas se procesan de forma secuencial, ¿no? Entonces lo que hizo DeepSeek es un poco romper este orden establecido de izquierda a derecha y directamente entrelazar distintas partes del procesamiento, no solamente inferencia y aprendizaje. Entonces, al momento de entrelazar estas especies de burbujas que existían, que son periodos básicamente de espera entre cómputo de dos GPUs, se reducían al máximo, hasta casi desaparecer. Entonces, este es uno de los secretos de DeepSeek, se le llama Dual Pipe, y es básicamente una implementación eficiente del pipeline parallelism. Entonces, una de las cosas que también estamos haciendo es generar datos sintéticos. Directamente, ustedes pueden ver de que nuestra distribución de países y de tópicos directamente beneficia o favorece aquellas representaciones muy populares en América Latina. Hablamos como el deporte en algunos países o la política en otros. Pero cuando queremos encontrar directamente formas de llenar estos vacíos de información, para tener un modelo que agrupe la mayor cantidad de tópicos posibles en determinados países, podemos crear datos sintéticos y para eso utilizamos otros modelos para directamente apuntar a aquellos espacios donde tenemos más incertidumbre. Entonces, directamente tenemos tiers o grupos. En cada grupo tenemos una combinación de países y tópicos. Esto está cambiando y está sujeto a evaluación. Existen varias formas de hacer esto. Podemos incluso darle más importancia directamente a aquellas combinaciones poco frecuentes. Pero el concepto es el mismo. Directamente necesitamos encontrar aquellas combinaciones de tópicos y países que son menos frecuentes en la recolección de datos y usar inteligencia artificial para llenarlos de forma responsable. Existen varias formas de hacer esto. No voy a entrar en detalles para pasar directamente a las preguntas. Pero permítame terminar esta presentación hablándole de por qué estamos construyendo esto. Cuando yo les pregunto, y no sé si alguien en el chat quisiera responder, porque esta conversación es usualmente mucho más divertida cuando estamos en el mismo lugar físicamente. Pero si yo les pregunto, ¿a qué les recuerda este mapa? Este mapa representa en sus áreas grises aquellos valores más altos. Si yo les pregunto a ustedes directamente, ¿qué les recuerda este mapa? ¿Cuál sería su respuesta? Tenemos 117 personas. Si es que alguien me puede dar una respuesta, estaría encantado. Bueno, este tipo de mapas representa aquellos países que tienen una mejor educación, que tienen universidades más importantes, que tienen mejores hospitales y además representan aquellos países con una mayor cantidad de producción científica. No es casualidad de que estos países, por ejemplo, directamente alberguen empresas como Pfizer, Scotiabank, Nvidia, Apple, Spotify, Kaspersky, Samsung, Tencent. O sea, lo que quiero decir es de que si ustedes se compran un coche, es muy probable que directamente sea construido en esta parte del mundo. Si ustedes están usando una laptop, es muy probable que venga de esta parte norte del mundo. Si ustedes directamente están usando un sistema de inteligencia artificial, es muy probable de que directamente haya sido entrenado en esta parte del mundo.
Eso tiene cosas buenas y malas. La cuestión interesante acá es de que directamente este mapa también representa aquellos países que han creado su propio modelo fundacional. De acuerdo al AI Index Report de Stanford del 2024, del año pasado. Entonces, más o menos ustedes pueden entender la analogía, ¿no? Estamos hablando de que la inteligencia artificial es quizás la cuarta revolución industrial, y eso tiene sentido si consideramos de que cada revolución industrial permitió crear laptops, celulares, vehículos, energía atómica, energía eléctrica, transistores, lo que ustedes deseen y lo que ustedes entiendan por tecnología, usualmente se ha creado en esta parte. Y lo que es interesante es que si no hacemos algo para competir, esto simplemente va a perdurar. Estas diferencias que existen entre la tecnología, entre ser creadores de tecnología y ser directamente consumidores, simplemente se va a alargar, ni siquiera se va a mantener. Entonces, la pregunta es, ¿por qué estamos creando este tipo de tecnología en Latinoamérica como la TANGPT? Y es por eso, es directamente para tratar de entender que esto puede cambiar. Alguien que entiende esto correctamente es Andrew Ng, uno de los padres modernos de la inteligencia artificial, ex profesor de Stanford. Sí, creo que tiene algunas clases todavía recientemente. Cofundador de Coursera, directamente una de las voces autorizadas, fundador de Google Brain. Lo que quiero decir es de que Andrew dice que la IA es la nueva electricidad. Yo extiendo este concepto para decir, ok, si los datos son el nuevo petróleo y la IA es la nueva electricidad, lo que estamos haciendo con la TAMGPT es crear un vehículo que directamente requiere conocimiento para entender cómo funciona el motor, cómo funciona el sistema eléctrico, cuáles son los componentes que lo forman parte. Y una vez que lo entendemos y lo construimos, estamos liberando los planos, estamos liberando la tecnología, la forma correcta de hacer esto con la comunidad, para que otros países, para que otras instituciones, para que otras universidades creen su versión particular, la adapten, la mejoren y ciertamente podamos crear un cambio y directamente estar en el mapa de la tecnología. Para que esto suceda, esta tecnología tiene que ser open source. Estamos liberando, a diferencia de modelos como DeepSeek, Llama o OpenAI, estamos liberando no solamente los pesos del modelo, pero el dataset de entrenamiento, el código para entrenar distribuidamente, los archivos de configuración, las evaluaciones, con el objetivo de que las universidades, las empresas, los emprendimientos puedan directamente mejorar y extender este modelo. También tenemos la responsabilidad de hacer esto lo más barato posible para que esto sea replicable y para directamente tener un modelo el cual entienda de forma más sencilla a las personas en Latinoamérica. Si tenemos un modelo el cual ha visto tantos documentos latinoamericanos, requerirá menos datos para directamente responder preguntas. Si ustedes, por ejemplo, quisieran tener un RAG o quisiera reentrenar la TAMGPT, es muy probable de que este sistema necesite menos datos para poder hacerlo. Menos datos es menos cómputo es más dinero. Entonces, si la TANGPT funciona, va a ser el modelo más barato de ser adaptable para resolver problemas de inteligencia artificial en Latinoamérica. Y finalmente, obviamente este trabajo es muy complejo, muy sofisticado y requiere de un equipo de gente que trabaja diariamente para que esto pase. Y por diariamente me refiero incluso sábados y domingos. Entonces, este es un proceso que empezó hace muchos años, hace mucho tiempo, y directamente tiene un espíritu abierto, académico y práctico. Y este es el equipo detrás de la TAMGPT que hace que esto sea posible. También me gustaría agradecer si está basado en un modelo preexistente. No, no seguimos siendo consumidores. Luis Segura pregunta, ¿la TANGPT está basado en un modelo preexistente? Sí, está basado en un modelo preexistente, pero el cual directamente se le reentrena y directamente se comparte con la comunidad todo lo que es posible de compartir, que son los datos, el entrenamiento. Sí, sí, es el Llama 3.1. De repente no lo mencioné correctamente, así que me permito ir rápidamente acá. Directamente es un Llama 3.1 de 70 billions, el cual ha sido entrenado con Meta. Esto lo adaptamos con datos latinoamericanos y directamente compartimos este nuevo modelo con la comunidad. Tiene distintas partes. Tiene una etapa de preentrenamiento, una etapa de fine tuning y tiene una etapa de alineamiento.
que son todas las etapas que tiene cualquier modelo serio de inteligencia artificial, y lo cual lo convierte en un modelo fundacional. Si tienen preguntas, encantado de responder en el chat. De hecho, parte de mi trabajo es directamente que esto se entienda correctamente. Entonces, un poco para terminar un poco para terminar la conversación, ah, este es el equipo detrás de la TANGPT. Quisiera agradecer también a las más de 30 instituciones que nos han donado datos y que han directamente conversado y directamente dando feedback y que continuamos trabajando semanalmente para que este modelo sea lo más útil posible con la comunidad. Si alguien está interesado en directamente ser parte del proyecto, puede mandar un email a esta cuenta. Y este es un poco el proceso de incorporación, ¿no? El cual incorporamos instituciones para directamente que este proceso sea colaborativo y que sea una inteligencia artificial que nos sea útil a todos. Y termino con este mismo mapa, preguntándome lo mismo, ¿no? O sea, ¿por qué estamos construyendo esto? Y quería compartirles mi visión particular. Yo quisiera, por ejemplo, en unos años, si tengo un hijo o una hija, y cuando me pregunten, oye, ¿qué hiciste para cambiar la tecnología que tenemos en América Latina? Ya que no tenemos, no construimos celulares, no construimos coches, no construimos laptops. O sea, ¿qué hiciste tú cuando eras joven para directamente cambiar esta realidad? Y quizás por entonces la respuesta sea, bueno, cuando era joven construí con mucha gente, con una comunidad en toda Latinoamérica, un modelo el cual ciertamente fue el primer paso para dejar de ser consumidores y crear nuestra propia tecnología. Así que por su atención, muchas gracias. Muchísimas gracias, Omar, por la claridad con la que nos has explicado un tema que suele verse a veces tan lejano, ¿no? La creación de inteligencia artificial, el uso, lo utilizamos todo el día, pero la creación, el uso más recurrente, no lo vemos tanto, lo vemos como algo que podría tener muchas brechas. Y creo que todos hemos podido entender mejor qué hay detrás de un modelo de inteligencia artificial y por qué requiere también tanta capacidad de cómputo, datos y entrenamiento. Y justo a partir de lo que nos has mostrado, además de las preguntas que ya tenemos en el chat y que amablemente has ido ya atendiendo, quisiera hacerte una pregunta para conectarlo un poquito más con la realidad de nuestro país, en atención a lo que has comentado ahora último, ¿no? En unos años, cuando tengamos hijos, ¿cómo vamos a poder ver esto? Nos has mostrado cómo los modelos de inteligencia artificial van a depender cada vez más y más y más de volúmenes de datos, de cómputo, de entrenamiento realmente optimizado. Y la realidad es que un país como Perú y muchos países de la TAM tienen aún una infraestructura digital que es limitada, que tienen brechas digitales que son realmente un reto. ¿Qué implicancias tendría esta realidad para desarrollar o adoptar estas inteligencias artificiales de una manera segura, responsable y para alcance de todos? Sobre todo, ¿qué deberíamos priorizar primero, sí, valga la redundancia, para que esta inteligencia artificial realmente beneficie a la ciudadanía sin que se agranden todos los riesgos, sin que se agranden las desigualdades que ya se tienen y que no sobrepase además, aunque suene algo medio bizarro, las capacidades humanas, ¿no? El entendimiento que tenemos actualmente de de toda esta realidad alterna, por decirlo así, pero que está muy al alcance. Correcto, Débora. Lo primero que tenemos que entender es que estamos viviendo una transición entre la tercera revolución industrial y la cuarta. Nos damos cuenta por la cantidad de trabajos que están siendo desplazados, nos damos cuenta por la cantidad de empresas tecnológicas que existen a nivel mundial. Y en esta transición estamos yendo muy atrás. O sea, hay países que están invirtiendo muchísimo a nivel mundial y que no solamente están invirtiendo en dinero, también en educación, directamente entendiendo de que estamos cambiando la forma en la cual funciona la economía. Entonces, lo primero que tenemos que entender es de que cuál es la realidad latinoamericana y es que estamos realmente rezagados. La buena noticia es que podemos hacer algo al respecto, porque estamos en una transición. Entonces, mientras que la tercera revolución industrial invitaba a invertir en puentes, en puertos, en carreteras, en trenes, tenemos que entender que esta nueva revolución industrial implica invertir en datos, en cómputo, en tecnología
en educación, en computación, en programación, en matemática. Entonces, los países ya no son ricos por directamente cuánto sacan de la tierra, sino por cuánto sacan de los datos. Entonces, eso nomás es una cuestión bien interesante de entender de que estamos en una nueva época y que es el momento correcto para saltar al primer mundo directamente tomando las decisiones correctas, ¿no? No voy a dar una clase de historia acá porque ustedes probablemente saben mucho más que yo, pero han habido momentos concretos en la historia del país que hemos podido tomar la ola si fuéramos surfers y podemos salir o salir adelante más rápidamente, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial, lejos de ser un problema, para mí es una oportunidad de crear puestos de trabajo en el Perú y en Latinoamérica. Entonces, la gente que toma decisiones en Perú debería entender que esta es una oportunidad que tiene una fecha de expiración y que directamente los pasos están claros para saber qué hacer, ¿no? Y en ese sentido, uno puede pensar, oye, esto es caro. Y yo me permito revisitar qué significa la palabra caro para un país. Los resultados recientes muestran de que con 10 millones de dólares uno puede entrenar un modelo como ChatGPT 3. Y directamente los Juegos Panamericanos cuestan 300 millones de dólares. Directamente el puente de La Paz me parece que cuesta como 9,2 millones de dólares. Agarro una institución, agarro un edificio y más o menos vas a darte cuenta de que depende en qué cosa tú le pongas atención y cuánto es el costo de oportunidad de invertir en eso con el futuro, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si nosotros, por ejemplo, automatizamos, no sé, la información que pasa a través de los hospitales con inteligencia artificial? ¿Cuál es el impacto de eso para el país? ¿Cómo se puede medir? Entonces, ciertamente, para un país esto no es tan caro. Y cada vez lo que quería mostrar en mi presentación es de que cada vez sabemos cómo hacerlo bien, cada vez sabemos cómo hacerlo más barato, y es una cuestión más de decisión y de mirar el futuro que directamente de precio hoy en día, al menos desde mi punto de vista. Muchísimas gracias, Omar, por la respuesta. Creo que nos deja bastante en claro que cuando hablamos de inteligencia artificial, no solamente hablamos de eso. Hay un conjunto de condiciones técnicas humanas, de poderes que tienen que estar preparadas para poder alcanzarla, para poder desarrollarla. Muchísimas gracias por tu participación y justamente para seguir en esa línea, ahora vamos a pasar a un tema que va a sostener todo esto. Ya hablamos acerca del macro, de los sistemas, ya hablamos un poquito cómo aterrizar la inteligencia artificial y crear las condiciones a partir, por ejemplo, de los datos y el poder de decisión. Y ahora vamos a hablar acerca de infraestructura digital. Es decir, que necesitamos, por ejemplo, nosotros como país para que la inteligencia artificial funcione, escale y sea pues segura. Por eso quiero invitar al ingeniero Juan Carlos Espinosa, quien nos va a explicar de manera muy sencilla pero bastante completa cómo se operan los centros de datos, qué capacidades requieren y por qué van a ser clave para todo lo que hemos visto el día de hoy. Voy a presentarlo brevemente. Juan Carlos Espinosa Revilla es ingeniero de sistemas con más de 17 años de experiencia en centros de datos, entornos de misión crítica y alta tecnología. Él ha liderado la implementación de más de 200 centros de datos. En Perú, de los 44 centros certificados bajo normas internacionales, diseñó y gestionó la certificación de más de 28, incluyendo el primer centro de datos TIA 942 Rated 4 del país. Es especialista en transformación digital de alta complejidad con experiencia en la integración de redes de datos, robots, sistemas automatizados e industriales, asegurando la operación continua 24/7 bajo latencia y resiliencia en redes Wi-Fi y fibra óptica. Entonces, Juan Carlos, te damos la bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. Estamos atentos a tu exposición. Gracias. Muchas gracias. Un favorcito, ¿me puedes proyectar la PPT que mandé por correo, por favor? Por supuesto que sí. Regálame, por favor, un minuto. Sí, 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 gracias.
¿Me confirmas si se ve bien, por favor? Está Sí, en claro. PDF, entonces me vas comentando para continuar, ¿sí? Sí, 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 está bien. Chévere, de verdad. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes con todos. La verdad, muy agradecido por la invitación. Estamos un poco demorados. Yo también tengo una agenda un poco apretada el día de hoy, pero vamos a darle, como se dice, súper objetivo, súper claro y al grano. Los data centers para inteligencia artificial no son iguales que un data center tradicional. Son muy diferentes. Las diferencias radican en varios aspectos que hoy vamos a analizarlos. Por favor, una diapositiva más. Miren esta imagen. Yo sé que se les va a traer a la mente la energía nuclear. Vamos una más, por favor. Y creo que este símbolo también les va a ser muy común, ¿no? La energía nuclear. Dale una más, por favor. ¿El data center qué es? Vamos a ver un data center tradicional y vamos a ver cómo se evoluciona dentro de la inteligencia artificial. Una más, por favor. La razón de ser de un data center es prácticamente darle vida a todo el software, a todas las capas superiores que estén en el centro de datos. ¿Qué quiere decir? Que la base de la pirámide es el data center, toda esa infraestructura que le da vida al software, a los ERPs, a las aplicaciones, a la base de datos, a los servidores, al networking, y más arriba de eso, la inteligencia artificial. Entonces, nosotros como diseñadores de centros de datos tenemos que tener clarísimo una sola cosa, la tolerancia a fallos y la continuidad operativa. Si nosotros no tenemos eso súper claro para poder diseñar o hacer cualquiera de estas etapas, pues no estamos realmente haciendo un diseño que vaya conforme a la gran disponibilidad que necesita un usuario y la velocidad con la cual debe de procesarse todos los datos. Una más, por favor. Entonces, nuestra base de la pirámide, ¿cuál es? Los facilities, ¿no? Como lo ven en la parte inferior. Pero también ahí vemos un punto importante que es la energía eléctrica. Como bien lo dijo el expositor anterior, justamente necesitamos mucha energía eléctrica para poder procesar. Se dice que ChatGPT cuando hace una consulta o cuando tú le consultas algo a ChatGPT, consume más o menos 1 litro de agua. Entonces, son estadísticas, pero es muy cierto de que los centros de datos cada día se están consumiendo más energía eléctrica y con mayor razón en estos 2 últimos años, porque justamente ya hay en algunos países del mundo desabastecimiento eléctrico en ciertas zonas a causa de los centros de datos, porque se está comiendo todo. Entonces, justamente dentro de esto y como base de la pirámide, ¿no? La subbase es la energía eléctrica, un punto sumamente relevante para darle vida a toda la tecnología. En la parte superior están los facilities, luego tenemos el mundo de los servidores, networking, ciberseguridad, los RPs y más arriba la inteligencia artificial. Entonces, todo esto es como un pequeño consolidado de un poco cómo es la base y qué es lo que está en la parte más superior. Dale uno más, por favor. Entonces, yo tengo esta frase. La continuidad operativa y la tolerancia a fallas son el núcleo de la confiabilidad digital y de la infraestructura. Es muy importante que tomen en consideración esto, porque hoy por hoy nadie tolera que una aplicación no funcione o te responda lento. Eso ya quiebra la confianza sobre esa aplicación y ya no, muchas veces si estabas con ChatGPT y te funcionó a medias, digámoslo así, como un supuesto, te vas a Grok, te vas a Gemini y dejaste ChatGPT. Entonces, es muy importante que ese servicio y esa experiencia sea lo mejor posible para prácticamente la consecución de las respuestas de toda la infraestructura con las aplicaciones al servicio de ese usuario que consulta. Dale una más, por favor. ¿Cómo consigues esa confiabilidad? El centro de datos existen certificaciones. Tenemos que tener personal cualificado y calificado en todas las especialidades. Y obviamente tener proveedores que también tengan las mismas cualidades y calificaciones. Dale una más. Una más, por favor. Entonces, ese es un modelo de data center que realmente es uno básico. Regularmente suelen ser así casi todos, ¿ya? Unos más grandes, unos más pequeños, etcétera, etcétera. Pero nosotros tenemos que tomar en consideración 3 puntos importantes dentro de este diseño. Uno, el centro de datos es un lugar, por decirlo de esta manera, muy privado,
es un búnker prácticamente, donde se procesa mucha información y donde la fuga de la información es mala. Y segundo, si se fuga la información o alguien ingresa y no está autorizado, ese data center deja de ser un data center. Prácticamente, los centros de datos son lugares que están muy bien protegidos, tanto de nivel físico como controles, así como en su operación, así como los elementos de ciberseguridad que tengan en todas las capas en las cuales se procese la información. Dale una más, por favor. Un centro de datos no solamente se puede concebir de alguna manera como un tradicional, sino también, dale una más, por favor, puede ser del modelo de contenedores, como lo podemos apreciar aquí. Y aquí justamente se viene una nueva visión tecnológica que son los data center edge en contenedores, o simplemente un gabinete completo que pueda procesar lo más cercano al usuario o al que requiere el procesamiento. Entonces, es muy importante tener esta conjetura y estas tendencias totalmente claras. Una más, por favor. Acá tenemos un modelo, es el mismo modelo, pero acá tengo que rescatar tres cosas. Como dije, la primera es el procesamiento de datos que está en el medio, que tiene 6 islas. Tenemos la climatización y la energía eléctrica. Ahora, hay alguien que una vez me preguntó en una conferencia y me dice, si yo no tengo ojos, no puedo saber si está bien o mal el centro de datos. Correcto, también tiene que ver ambientes de sala de crisis, ambientes de monitoreo bien definidas y el respaldo eléctrico a través de generadores eléctricos, como se puede ver en la maqueta. Una más, por favor. Ahora, un data center es 100% misión crítica. Es 100% misión crítica. Porque ¿qué pasa? Cuando se apaga un data center no afecta a una persona o a una sola empresa. Regularmente afecta a miles de personas o millones de personas, a miles de empresas o millones de empresas. El impacto es casi global o regional o prácticamente un país puede quedarse sin servicio de alguna o varias aplicaciones. Entonces, a eso se le dice el impacto de la misión crítica. ¿Qué quiere decir? Si ya desde ya tu centro de datos tiene un impacto contigo como entidad, pues cuando tú consolides a muchas entidades, el impacto va a ser mayor. Es por ello que la continuidad operativa y la tolerancia a fallas se vuelven un ente sumamente irrelevante para cualquier método de diseño e ingeniería en el centro de datos. Dale una más, por favor. Entonces, ¿qué significa o qué servicios son mínimos en la misión crítica? Bueno, tienes que tener identificado tu mapa de riesgos, tienes que tener una operación 24/7, tienes que tener las garantías de todos los equipos, por obvias razones. Tienes que monitorear, porque aquello que ves es aquello que puedes prevenir inclusive, ¿no? Y tener un gabinete de soporte 24/7 que te esté atendiendo constantemente. Un data center no se apaga, un data center trabaja 24/7, incluidos los feriados. Sigamos, por favor. ¿Qué cambios son los que hay con la IA? Una más. Tenemos 5 de manera visibles. Lo primero es que procesamos con CPU antiguamente y ahora procesamos con GPUs, principalmente para las inteligencias artificiales. Pero la tendencia está en que la GPU cada día va a tomar mayor protagonismo y la CPU va a quedar relegada o va a tener algún tipo de evolución, ya que vamos a ver qué pasa, porque con las tecnologías cuánticas prácticamente esto va a desaparecer, ¿no? Pero hoy tenemos el CPU y el GPU. Luego, normalmente los centros de datos que teníamos en Perú eran monofásicos, casi todo, end-to-end. Solamente el ingreso era trifásico y después la distribución interna era monofásica. Pues todo eso ha cambiado. Ahora todo es prácticamente trifásico. La climatización es un ente muy relevante, porque ¿qué pasa? Les voy a contar algo. El procesamiento genera calor. El calor genera un ambiente que puede permitir seguir procesando eficientemente, como puede permitir ante mucho exceso de calor que se apague absolutamente todo. Es por eso que la brecha de climatización que debe existir en un centro de datos y esa importancia es sumamente relevante. Y es por ello de que la climatización es un reto muy grande para la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial al tener GPUs calientan más o menos en el orden de 10x lo que un CPU tradicional puede calentar. Entonces estamos viendo una explosión significativa
ya de los recursos de climatización, porque todo tiene que enfriarse para que pueda operar mejor. La latencia. ¿Cuánto tiempo se demora en procesar o en transmitir de un lugar a otro un dato? O ingresa a un dispositivo, lo procesa y lo devuelve. O simplemente ingresa, se conmuta y lo devuelve. La latencia es un factor relevante para la velocidad y la experiencia de usuario y que no te salga el famoso time out, ¿no? A muchas personas les aparece un time out y muchas veces es porque hay una latencia extrema y la latencia tolerable es menor. Finalmente, el tema de la IA a nivel del Edge, a nivel de infraestructura. Centralizado, todo lo centralizamos en Big Data Centers o colocamos Edge Data Centers más cerca del usuario para un cómputo distribuido. Esto es la tendencia y esto es a donde se está yendo. Pero, ¿qué está pasando? La base de la pirámide, la energía está evolucionando. Muchas veces la moda te dice, ok, hídrica está bien, fotovoltaica es mejor, eólica es mejor. Yo tengo mis dudas. Hídrica, sí, es buena, pero no crean que la fotovoltaica y la eólica es la mejor para el caso de los centros de datos. Grosso error. ¿No? Y eso es una tendencia que se está corrigiendo poco a poco. Los grandes data centers no prefieren fotovoltaico o eólico, prefieren hídrico, que es mucho más constante y tiene potencia real pico, ¿no? Pero la que yo creo que va a evolucionar mucho los centros de datos por la falta de energía es la energía nuclear. La energía nuclear, y hoy hay grandes empresas como Google y como Amazon están invirtiendo en empresas de diseño y construcción de energías nucleares. Por decirlo así, una subestación eléctrica nuclear, donde tengas energía ilimitada energía, digamos, un gigawatt, ¿ya? Un gigawatt es 1000 kilowatts, ¿no? Por 100 años, lo que dure este núcleo de fusión nuclear. Entonces, son cosas y paradigmas que están cambiando y que están haciendo prácticamente que esto evolucione. Una más, por favor. Los servidores también han evolucionado. Antes teníamos el CPU como el corazón de todo, ahora tenemos GPUs que son la dependencia de la IA, pero también la forma en que se refrigera un servidor ha cambiado totalmente. Dale una más, por favor. Como tenemos. Este es un pequeño servidor que hace Machine Learning, ¿ya? Y un poquito de Deep Learning también. Es un servidor básico, ¿ya? Y vamos a analizar cómo cambia esto, porque recuerden algo, el huésped de honor de todos los data centers son los servidores, el almacenamiento y también las comunicaciones. Esos son los huéspedes de honor, entonces necesitamos sí o sí saber cómo atender a nuestro huésped de honor. Y justamente estos servidores son los que tenemos que atender. Dale una más, por favor. Entonces, aquí entra el primer cambio. Si ustedes pueden apreciar las fuentes de poder, la fuente de poder te dice clarísimo 5 kilowatts, 5000 watts es igual a 5 kilowatts de consumo eléctrico. Entonces, ¿y cuántas fuentes ven allí? Bueno, más o menos hay 6. Entonces, estás hablando que tiene 15 kilowatts de consumo en el ramal A y 15 kilowatts en el consumo en el ramal B. Hoy día en tu data center, ¿cuánto consume un servidor? Probablemente menos de 1 kilowatt. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que tú, cuando tengas un servidor de inteligencia artificial, tú vas a estar en los órdenes de los 15, 20, 100, 90 kilowatts por gabinete. Este equipo es de 11 RUs. En 11 RUs tienes un consumo de 15 kilowatts. Entonces te cambia totalmente el paradigma tanto para los UPS como también la climatización. Una más, por favor. Los PDUs, un servidor se conecta a un PDU. Antes tenías monofásico, ahora lo cambias por trifásico. Antes eran 32 amperios, ¿no? Monofásicos, que eran 7 kilowatts, pero eso no es suficiente para aprender un servidor de inteligencia artificial. Necesitas un PDU trifásico mínimo de 32 amperios trifásicos que te da 21 kilowatts. Y ahí sí podrías de alguna manera conectar un servidor IA para poder procesar toda la información. Simplemente prenderlo, así de simple, como le decía a un cliente hace poco. ¿Quieres prenderlo? Tienes que cambiar tus PDUs. Pero los he comprado recién, sí, pero no has calculado la parte eléctrica. Una más, por favor.
El tema de la densidad eléctrica también es un tema sumamente importante. Recordemos algo, antes tú calculabas el gabinete en un consumo de 5 o 7 kilowatts. Hoy día tienes que estar pensando en 11, 21, 30, 90 kilowatts. Es muy importante cambiar ese paradigma. Vamos uno más. ¿Cómo se climatiza? Antes tú ventilabas, pero ahora tú me dirás, oye, ya no voy a ventilar, voy a poner refrigeración líquida. Hey, wait, va a ser un híbrido. Hasta ahorita en todos los centros de datos que he podido visitar y diseñar, yo combino siempre esto. Tiene que haber refrigeración líquida y también refrigeración tradicional, tipo in-row, downflow, outflow, el que sea. Entonces, ¿por qué debe ser mixto? Porque no todos los componentes se refrigeran líquidamente. Ténganlo muy en cuenta lo que les voy a decir. No todos los componentes se pueden refrigerar líquidamente. Hay algunas opciones que sí y otras que no. Será otra charla en la cual yo dé más detalle. Pero lo principal es refrigerar los microprocesadores, la memoria y obviamente las GPUs. Una más, por favor. Este es otro modelo. En la parte posterior ingresa el líquido refrigerante y pasa por un recorrido hacia todos los componentes que generan mayor calor. Una más, por favor. Hay otra forma también de refrigerar que son con piscinas, donde tú colocas el servidor de manera vertical y vas sumando uno a uno y es en esa piscina se refrigera absolutamente todo. Una de las marcas que se comercializa es Summer, ¿no? Que tiene esta practicidad, pero a la vez también tiene ciertas limitaciones. No todo es de alguna manera aconsejable para todos los casos, hay que analizar cada escenario. Una más, por favor. Este es un ejemplo de la climatización, los ductos, ¿no? Antes tú veías solamente el ducto de cobre, acá vas a ver más ductos de ingreso de agua fría, ingreso de agua caliente. Muy parecido a los chillers, ¿no? Es muy, muy parecido. Una más, por favor. Otro ejemplo que como pueden ver acá, una más, por favor. Entonces, aquí lo que estamos viendo en el tema de el cambio de paradigma, es muy importante que tengan en cuenta algo. La climatización con la inteligencia artificial va a cambiar. Necesitamos una estrategia mixta, una estrategia híbrida entre el sistema de X o chiller con la climatización líquida por refrigerante líquido. Entonces, va a ser muy importante que lo tomen en cuenta para cualquier estrategia de inteligencia artificial. Una más, por favor. En el tema de la latencia, tenemos que empezar a ver que las latencias, al menos en el networking, esté sobre el orden de los nanosegundos. Muchas veces la latencia se mide en milisegundos. No, eso sí es un error. Hoy día las inteligencias artificiales son en tiempo real. Hoy día tenemos vehículos autónomos en tiempo real. El tiempo real te demanda tener nanotiempo, nanosegundo. En ese es el margen correcto en la cual uno debe de pensar, analizar, diseñar todos los equipos, tanto de cómputo como de redes y comunicaciones. Una más, por favor. Otra más, este es otro ejemplo nada más. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que existe el Edge Computing, ¿no? Pero ahora el Edge Computing va a ser Edge IA Computing o Edge IA. La tendencia está en que los mega data centers van a consolidar toda la inteligencia y van a ver, es así como antiguamente era el caché, ¿no? El caché estaba cerca al usuario para que lo pueda atender de manera más rápida y segregar la información. Lo mismo es la misma estrategia, pero con la inteligencia artificial. Lo más común, obviamente, se procesa más cercano. Lo menos común se va a ir a mega data centers. La estrategia va a depender un poco de acorde a la necesidad y a la demanda que tenga el mercado. Una más, por favor. Aquí hay un tema de soberanía de los datos. Como bien ya se tiene los datos sintéticos también, en algún momento se va a dar conocimiento sintético o conocimiento artificial también. O como también vamos a tener IAs que de repente puedan conmutar entre país y país. Y así como la nacionalidad, también tienes que identificar a tu IA. Entonces, aquí hay un tema muy fuerte de conocimiento y datos. La pregunta es si
de alguna manera los datos están dentro de tu propio país, tú tienes gobernación y autoridad dentro de tu propio país, pero si los datos están fuera de tu país, probablemente esos datos no te pertenezcan. Ese es un cuestionamiento filosófico, práctico y a la vez también que se está dando en muchos países en las cuales se están impulsando de que los datos de el país, de los ciudadanos del país Pepito, se queden en el país Pepito y que no salgan a otro país, sino que dentro del país se genere toda esta economía generada por la inteligencia artificial, por la economía digital en todos los estamentos. Una más, por favor. La energía nuclear es la que va prácticamente a impulsar todo esto, ¿no? Creo que ya hemos hablado de este punto y esto es lo que se nos viene. Una más, por favor. Este es un poco cómo una subestación eléctrica nuclear, ¿no? No voy a dar mayor detalle, estamos contra el tiempo más que todo. Una más, por favor. Bueno, esto en grandes resúmenes. Como puntos importantes, la inteligencia artificial ¿es una burbuja? No, es algo que se va a quedar, es algo que ya va a evolucionar y hay agentes, es algo que inclusive va a ser autónomo, que va a tener una superinteligencia dentro de muy poco. Esto va a seguir evolucionando a ser autónomos. Inclusive se dice de que una inteligencia artificial autónoma 100% se puede regenerar inclusive. Pero tenemos que tomar en cuenta algo. Absolutamente el 100% de las inteligencias artificiales dependen de la energía eléctrica y dependen también de los data centers. Todo se va a hacer de alguna manera hecho realidad cuando el data center se prenda y genere inteligencia. O no se va a hacer realidad cuando los data centers se apaguen y también se acabe la energía eléctrica. Muchísimas gracias. No sé si hay preguntas, dudas, por favor. Bien, muchísimas gracias, Juan Carlos. Sabemos que has estado contra el tiempo, así que te agradecemos igual la presencia, nos hemos dilatado un poco durante las exposiciones. Gracias por todo lo que has venido comentando. Ya sabemos lo que pasa detrás de cada uno de los servicios digitales que venimos utilizando. Muchas veces hablamos de inteligencia artificial, de plataformas, de innovación, pero la presentación que has realizado nos recuerda que nada de eso va a funcionar sin los centros de datos, pero centros de datos que estén bien diseñados, con una energía estable, con sistemas de refrigeración, perdón, adecuados, tiene una infraestructura que garantice pues la continuidad y la seguridad. Creo que para todos ha sido valioso ver cómo todas estas decisiones que son más bien técnicas son en realidad decisiones estratégicas para el país. Una sola pregunta ya para terminar. Con todos los cambios y los de paradigmas que nos han mostrado, desde la demanda energética que cada vez más alta, de las nuevas formas de climatización, la importancia en la latencia y sobre todo la soberanía del manejo de datos, ¿qué consideras que debería ser una prioridad en el Perú para fortalecer toda esta infraestructura? ¿Tendríamos que mejorar o empezar mejorando la capacidad energética, invertir en más centros de datos más modernos, o centrarnos, como veíamos en su momento con Omar, en los estándares y la gobernanza del manejo de datos, ¿no? Porque es como ir un poquito a la par. No, hace rato hablábamos, invertimos en datos, invertimos en centro de datos, invertimos en ambos a la vez, pero si tuviésemos que priorizar, ¿cuál tendríamos que hacerlo? A nivel de toma de decisiones más bien estratégica, ¿no? Mira, en la mañana, bueno, temprano al mediodía, ¿no? Tuve un almuerzo con una persona de Ecuador, ¿ya? En Ecuador acaban de lanzar una norma técnica en la cual obliga a que todas las instituciones tengan sus propios centros de datos y que los datos de los ecuatorianos se queden en su país. ¿Esto qué va a provocar? Va a provocar que se construyan más centros de datos. Lo segundo es que los datos de los ciudadanos se queden en el propio país. Se trata de que la economía que esto circunda en el mundo digital se quede en el propio país. Recuerda algo muy importante. Los Big Data Centers, ¿ya? Cuando tú facturas a algún Big Data Center, ¿ya? Por un correo electrónico, por lo que sea, si te cuesta $10 mensuales, de esos $10 que tú pagas, salen del país. Pagas los impuestos y los impuestos se quedan en tu país. Pero eso será pues $2 de impuestos. Los $8 restantes, $6 se dan para el dueño de, obviamente, la Big Tech. Y ese restante se va donde procesa el data center.
Ahora, solamente imagínate la cantidad de los miles de millones de suscriptores que están. ¿Cuánta economía sale del Perú en ese sentido? Yo sí creo que para fortalecer la economía peruana, yo siempre he dicho esto, un data center es como una mina. Nosotros vendemos el bruto del mineral, ¿no? El recurso, pero no lo procesamos, ¿no? Estamos perdiendo dinero, ¿no? Entonces, si nosotros colocamos una ley de soberanía de los datos, nosotros generaríamos de que esos 5, $3 que antes se iban afuera del país, se queden en el país. Solamente imagínate, ¿ya? ¿Cuánto dinero y cuánto bienestar podríamos generar en el país solamente poniendo una normativa de esa naturaleza? En el Caribe, la economía digital del Caribe se queda en el Caribe. Y eso lo sé porque soy muy amigo del presidente de la Asociación Caribeña. Ellos han luchado para que las Big Tech tengan sedes allá y se procese todo allí, ¿no? Entonces, uno de los factores sería la soberanía digital en la cual se cuide los datos de los peruanos para los peruanos, porque cuando el dato del peruano está en otro país, ya no es peruano, por si acaso. Aunque muchos digan, los abogados y todo, no, que las leyes, que esto, que el contrato, señores, en tiempo de paz contratos pueden valer, pero tú no sabes qué hay debajo de la mesa, porque no está en tu territorio. Así de simple. Otro de los factores, primer factor, segundo factor, que debe hacerse sí o sí inmediatamente, mejorar nuestras redes de telecomunicaciones. Yo saludo mucho la muy buena iniciativa que se tuvo de la red de fibra óptica nacional. Yo creo que está bien. Sé que hay mucha crítica, pero yo sí pienso y estoy firmemente convencido que fue un avance, a pesar de todo lo que haya pasado en el camino. Pero yo sí creo que debe existir la red de fibra óptica del Mar de Grau, una red de fibra óptica de muy baja latencia que recorra todo nuestro litoral peruano, ¿ya? Y que genere esa resiliencia de las telecomunicaciones y a la vez nos permita tener salidas internacionales desde Trujillo, desde Arequipa, desde Tacna o desde Tumbes al mundo. Que haya una conexión de Tumbes, Shanghái, que haya otra conexión de Trujillo, Australia, otra conexión, no sé, a Japón. Enlaces internacionales que nos conectemos directo a Estados Unidos. Eso permite que la industria de las tecnologías aterricen en el Perú, porque hay gran conectividad. Otra, y uno tercero, que es muy importante, el conocimiento. Lamentablemente el conocimiento en el Perú es muy bajo. Lo reconozco, porque yo he sufrido para aprender y me he tenido que ir a otros países y gastar mucho dinero para aprender. Yo sí creo y soy un creyente de que el conocimiento trae progreso inmediato. Entonces, lo que deberíamos hacer nosotros es que debería haber, y yo saludo esta iniciativa, más centros por el gobierno, privados o lo que sea, que grandes expertos que estén al menos de vacaciones acá en el Perú, vengan y den charlas a los universitarios, a los técnicos, a los profesionales, pero yo sí pienso de que un eje importante son los profesores universitarios y de instituto. Ellos deben tener experiencia no solamente académica, deben sí o sí o sí ser también, tener experiencia en proyectos. Ese es algo sumamente importante, porque si no tienen experiencia en proyectos, ¿cómo vas a formar a un futuro emprendedor que se quiera convertir en empresario? No le vas a poder guiar correctamente. Y acá necesitamos explotar la industrialización de la tecnología y también otras cosas afines. Ese sería un poco mi mapa de qué cosas debemos hacer estratégicamente para poder dar un buen paso. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Creo que nos queda muy claro que para hablar de transformación digital, no solo de transformación digital, sino en general avanzar como país, con IA, sin IA, necesitamos sí o sí tomar buenas decisiones en general. Sí, hablamos de la infraestructura, pero es como que la cabecita del iceberg, solamente quedarnos en la superficie para todo lo que viene por debajo, ¿no? Y que van a ser la base de todo lo demás. Así que muchísimas gracias, Juan Carlos. Y de hecho, para cerrar la sesión,
Quiero agradecer nuevamente a nuestros tres especialistas, al ingeniero Daniel Llanos por ayudarnos a comprender el ecosistema digital desde la ingeniería de sistemas, al ingeniero Omar Flores por explicarnos de una manera muy clara cómo funcionan los modelos modernos de inteligencia artificial y las implicancias que tienen con la región, con LATAM GPT, y el ingeniero Juan Carlos Espinosa por mostrarnos pues esta infraestructura crítica que sostiene toda la base del ecosistema digital, estos centros de datos. A todas y todas las personas que se han conectado el día de hoy, muchísimas gracias por acompañarnos, por escuchar y por seguir aportando a una Internet más segura, más confiable, más preparada para todos los retos que se vienen, que como hemos escuchado el día de hoy, pues son muchos, pero solamente tenemos que estar preparados y estas sesiones son justamente para eso. Nos reencontramos en la próxima sesión, el próximo año ya, nos vemos en el 2026. Muy buenas tardes, gracias a los tres ponentes y gracias a todos por su participación el día de hoy. Hasta la próxima. Gobierno del Perú.